Nos encontramos ya en el segundo domingo de Adviento y la liturgia que se nos propone es tomada del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Permítanme hacerles una pregunta inicial. ¿Cómo se conoce a alguien? Descubriendo quién es, ¿verdad? Pasando tiempo con esa persona y descubriendo aquello que la hace particular, que la hace única. Lo interesante es que cuando nos damos la oportunidad de descubrir a alguien, de conocer a alguien, no solo se conoce a esa persona, sino que además nos conocemos a nosotros mismos. Aprendemos más de quienes somos. Es decir, descubrimos más quiénes somos nosotros a través de la otra persona. Pues bien, el Evangelio de hoy es una invitación en este tiempo de Adviento a descubrir a una persona y descubrirnos a nosotros a través de ella. Permítame, por tanto, compartir con ustedes tres reflexiones acerca de esta invitación a descubrir a alguien a través del texto de Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8. Una primera reflexión es, ¿quién y aquí debemos descubrir? Bueno, sin mayores antecedentes, el Evangelio se presenta como el principio del Evangelio de Jesús, como el inicio de las buenas noticias de una persona. Se trata no de ideas, sino de una persona, quien es el comienzo y el fin de estas noticias. Es por ello por lo que el Evangelio de Marcos será una invitación a descubrir la persona de Jesús. Y para ello, entretejido en el Evangelio, estará el famoso recurso al secreto mesiánico, donde progresivamente los personajes van descubriendo y expresando quién es este Jesús y a este declarándolo como Hijo de Dios y como Cristo. Principio del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Fíjense, Cristo e Hijo de Dios. Dos títulos que ayudarán a estructurar la historia, pues en el capítulo 8, versículo 29, tendremos ya un clímax, un punto culminante en este descubrir quién es Jesús, con la famosa declaración de Pedro, tú eres el Cristo. Y más adelante, en el capítulo 15, versículo 39, casi al finalizar el Evangelio, en boca del centurión, tendremos la declaración, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Dos declaraciones entonces que de entrada Marcos nos ofrece como guía de aquello que debemos descubrir. ¿Qué es lo que debemos descubrir en Jesús? Que Él es el Hijo de Dios, es decir, su dimensión divina, vertical, el Dios hecho hombre, y Jesús como el Cristo, el Mesías, el Salvador, es decir, su relación horizontal, porque el Dios encarnado ha venido a salvar a los seres humanos. Una segunda reflexión es dónde debemos descubrir a esa persona, de dónde conocemos a esa persona. Bueno, un segundo elemento que nos brinda el Evangelio es que se nos presenta que estas buenas noticias no surgen de la nada, sino que están ancladas a las promesas hechas al pueblo de Israel y proclamadas a través de los profetas. Es decir, las buenas noticias tienen raíces en la historia humana a través de Israel y son buenas noticias para toda la historia humana. Para ello, se nos presenta aquí una cita compuesta basada en el profeta Isaías capítulo 40, versículo 3, pero que combina elementos de otras citas como Éxodo 23:20 y Malaquías 3:1. Tres pasajes que tienen en común la palabra camino y tienen esta idea de preparar el camino. Una preparación en dos sentidos. Uno, porque un mensajero sería enviado a preparar el camino de la venida del Mesías. Y en segundo lugar, preparación para que en el camino se reciban las buenas noticias. Es por ello que camino es una expresión que en el Evangelio de Marcos se usa 16 veces hasta la llegada de Jesús a Jerusalén. Porque camino en Marcos es camino que señala la cruz, la misión de Jesús.
pero también es el camino donde los personajes van descubriendo a Jesús como Dios, como Cristo. Conocer a Jesús, por lo tanto, implica descubrirlo en el camino, ¿dónde? A través de las escrituras. Es el cumplimiento de las escrituras. Y en el camino vamos descubriendo ese cumplimiento. Y al mismo tiempo en el camino vamos descubriendo su camino, su misión. Una tercera reflexión es, ¿para qué descubrir? ¿Para qué conocer a este Jesús en el camino? Y bueno, esto lo apreciamos a través del contraste entre Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista es el personaje que conecta la cita compuesta de Isaías 43, es decir, las promesas mesiánicas, con el profeta que prepararía su llegada, ese camino del Mesías, según Malaquías 3:23. También la descripción que se hace de Juan de su vestido de pelo de camello, una posible referencia a Zacarías 13:3, y su cinto de cuero a la cintura, también evocando a Segundo de Reyes 5:8, dan certeza de la identidad profética de Juan el Bautista. Con esto Marcos conecta la predicación profética y las promesas mesiánicas de los profetas en quien sería considerado el último de los profetas de la antigua alianza, es decir, Juan el Bautista. Y por lo tanto, su llamada al arrepentimiento y el bautizo en las aguas del Jordán, del río que desciende, son el preludio de las buenas noticias acerca de Jesús, quien, como dice el pasaje, bautizaría, sumergiría, identificaría con Espíritu Santo. Jesús, entonces, quien traería el reino de Dios a los seres humanos, pero para entrar implicaría también, en ese reino, implicaría arrepentimiento, es decir, cambio en la forma de pensar, cambio en la forma de actuar. Pero también implicaría creer, poner la confianza en las buenas noticias, en el Evangelio, acerca de esta persona, de la persona de Jesús, lo cual será desarrollado más adelante en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, por el mismo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por lo tanto, según el Evangelio de Marcos, debemos descubrir a Jesús para conocerlo, para arrepentirnos, para ser perdonados, para ser llenos del Espíritu Santo y para entrar en su reino, ser parte de su reino. Pero para ello va a implicar entonces un conocerlo, un arrepentimiento y un ser bautizados en el Espíritu Santo. Finalmente, la invitación a partir de esta porción del Evangelio de Marcos capítulo 1 versículos 1 al 8, en este tiempo de Adviento, es la de tener una apertura entonces a las buenas noticias acerca de Jesús. Y en nuestro camino, descubrirlo más como Dios y como Cristo Mesías Salvador. Descubrir también su camino en nuestro camino para que podamos ser transformados y para que podamos llegar a ser parte de su reino y al mismo tiempo instrumento para comunicar estas buenas noticias a otras personas que lo necesitan.